Donde dedicas tu dinero, al igual que donde dedicas tu tiempo, es hacia dónde va tu vida. O sea, hay que tener claro el punto en el que estás y luego compararlo con dónde quieres ir, que la mayoría de gente no lo sabe. Cuando hablamos de invertir, hay una palabra que aparece ahí que se llama interés compuesto. ¿Por qué tiene tanta importancia? Esto es como una semilla que plantas este año y al año que viene, pues gracias a esa semilla hay nuevas semillas y esas semillas vuelven a producir más semillas y al final de una han salido miles o millones. Para que os hagáis una idea, con 300 euros al mes durante 40 años acabas con 1.000.000 de euros. ¿Con 1.000.000 de euros? Sí, sí. Hostia. La bolsa históricamente es el activo más rentable que ha habido, pero necesitas tiempo para realmente conseguir rentabilidad de forma más bien segura. ¿Y si se cae la bolsa, Carlos, qué pasaría? ¿Qué es realmente la inflación? Versión para tontos como yo. Pues un café cada vez cuesta más, un iPhone cada vez cuesta más. Eso quiere decir que si no hacemos nada con nuestro dinero, si hacemos lo típico de dejarlo debajo del colchón, literalmente la inflación se va comiendo tu dinero si no haces nada con él. ¿Qué hay que hacer el día de cobro? Cuando nos llega la nómina, ¿qué tenemos que hacer para tenerla bien gestionada? Un buen ejercicio es... Vamos a definir qué es realmente la libertad financiera. La libertad financiera para mí sería poder vivir sin necesidad de cambiar tu tiempo por dinero. ¿Cuál es el camino hacia esa riqueza? ¿Cuál es el camino hacia esa libertad financiera? El camino es... No sé cuánto tiempo ha pasado, yo creo que ha pasado 2 años y algo. 2 años, desde mayo del 23 me parece. Eso es, y ahí hablamos más de invertir en inmuebles y ahora queremos hablar de invertir en general. Carlos, ¿por qué una persona debería escucharse este podcast? Bueno, yo creo que el dinero es una de las cosas más importantes en esta vida, al igual que otras muchas que tocáis en este podcast, pero el dinero, nos guste o no, está presente en cada instante de nuestra vida. Realmente todo lo que tenemos alrededor, todas las acciones que hacemos en nuestro día a día, ha involucrado dinero. Entonces, nos guste o no, tenemos que manejar dinero porque es como funciona la sociedad hoy en día y por tanto creo que es importante que las personas sepamos lo básico sobre dinero, sobre inversión, sobre finanzas y por eso creo que es importante. Yo creo que el motivo por el que la gente clica en este podcast es porque o han escuchado la palabra libertad financiera o no saben cómo se llama esta palabra, pero quieren eso, ¿no? Vamos a definir qué es realmente la libertad financiera. La libertad financiera para mí sería el poder vivir sin necesidad de cambiar tu tiempo por dinero, ¿no? Lo que se suele decir de, ostras, si alguien lo que necesita es dedicar su tiempo a un trabajo que le gustará o no, pero necesita hacerlo porque si no, no llega a fin de mes o no puede cubrir su estilo de vida, pues esa persona no es libre financieramente, ¿no? Entonces, una de las primeras formas de definir la libertad financiera es así, de en qué momento ya tienes suficientes ingresos pasivos o ingresos recurrentes, que se suele decir, como para cubrir tu estilo de vida. Si tus gastos son 2.000 euros al mes, en el momento en el que consigas tener 2.000 euros que no provienen de cambiar tu tiempo por dinero, eres libre. Hay otra forma que también se puede ver la libertad financiera, alguien que incluso no tenga ingresos pasivos, pero tenga ya un patrimonio suficiente como para decir, oye, tengo X años de libertad financiera, ¿no? O sea, vale. Me gasto al año 30.000 euros, pues tengo no sé cuánto dinero, pues tengo para vivir el resto de mi esperanza de vida, ¿no? Tengo para vivir los siguientes 50 años y también es válido. Oye, no tengo ningún ingreso pasivo, pero tengo tanto dinero o tengo suficiente dinero como para llegar hasta el fin de mis días sin necesidad de trabajar más. Cuando hablamos de invertir, Carlos, siempre va relacionado con la palabra inflación. Y aún encima hay una historia muy reciente que nosotros esto lo estamos grabando en Argentina y nos contabas cómo hace 10 años un euro, ¿cuánto era? ¿Eran 20? Un peso, o sea, era lo mismo, más o menos un dólar, un euro, un peso. Y ahora es un euro. 1.200 pesos. ¿En qué afecta esto para que lo podamos entender? Porque claro, yo lo veo desde fuera y digo, bueno, la diferencia es que ahora movemos muchos pesos, pero sigues pagando con dinero y cada uno pues se va adaptando todo. Pero claro, ¿en qué afecta esto? ¿Cómo va cambiando y qué es realmente la inflación versión para tontos como yo? Vale, o sea, la inflación es en la economía, los precios van subiendo. O sea, prácticamente cada año, salvo casos muy raros en los que hayan bajado puntualmente los precios, normalmente pues un café cada vez cuesta más, un iPhone cada vez cuesta más, porque Vale, es como funciona la economía. Eso quiere decir que si no hacemos nada con nuestro dinero, si hacemos lo típico de dejarlo en el banco, de dejarlo debajo del colchón, o sea, un argentino
el que haya hecho eso es que literalmente tiene 0 euros. Alguien que Claro. fuera millonario en el año 2000, si no ha movido su dinero, o sea, imagínate que tenía, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, que en su día eran 3 millones de euros. Hostia. Hoy en día es que literalmente con eso es que puede hacer muy poco. O sea, seguramente no se puede comprar ni un coche. Entonces, pues eso, literalmente la inflación se va comiendo tu dinero si no haces nada con él. Por eso es la importancia de invertirlo y poder superar esa inflación. Claro, en una economía más normal, pues eso parece que es poco, ¿no? Un 2% al año, un 3% al año, dices, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque más o menos puedo comprar lo mismo que el año que viene. Pero eso, cuando lo llevamos en el largo plazo, es una diferencia brutal de decenas o cientos de miles de euros. Hablaremos mucho de inversión y hablaremos de cómo hacer esa inversión para que no te coma la inflación el dinero. Pero a mí me nace preguntarte, ¿cuál es el camino hacia esa riqueza? ¿Cuál es el camino hacia esa libertad financiera? ¿Es directamente una persona que lo escucha, da igual el punto en el que esté, ponerse a invertir ya? ¿O hay pasos antes de esto? Pues yo creo que vosotros lo explicáis muy bien en muchos podcasts y hacéis un llamamiento, ¿no? Un mensaje a la gente que dice, ostras, ve las criptomonedas o ve que se puede invertir en inmuebles, en fondos indexados, en lo que sea, y van directamente a eso como si eso fuera la salvación. Pero evidentemente la rentabilidad, o sea, si inviertes 100 euros, 1.000 euros, aunque te dé un 3.000%, con eso no vas a vivir, ¿no? Claro. Entonces, el camino es, lo decís muy bien vosotros realmente, que es primero empieza a ganar dinero y ya cuando tengas eso empiezas a ahorrar y luego a invertir. Pero ese es el camino. Ir directamente a la inversión sí llama mucho la atención y también pues hay mucha gente en internet que habla de eso, del dinero rápido, pero si no tienes esas bases, si no has construido esos ingresos, no vas a llegar muy lejos, porque por mucho que multipliques poco dinero, es muy poco dinero. Carlos, cuando hablamos de inversiones y de pensar a largo plazo, siempre nos cuentas que hay que tener un plan, que hay que tenerlo bien atado, pero para hablar de un proyecto es igual, hay que tener todo tan bien atado, y creo que ahí viene un poco el tema de la pregunta que nos propone Zurich Seguros. Cuando piensas en crear un proyecto, en crear un emprendimiento a largo plazo, ¿qué es lo que más te importa? Vale, o sea, yo ahora cuando hago un proyecto nuevo, cuando me planteo el emprender algo con alguien, por un lado, lo que trato de hacer es que sea algo win-win, de decir, ostras, aquí van a ganar todos los que hay metidos, o sea, si voy a hacer algo con un potencial socio, digo, ostras, está equilibrado, vamos a ganar todos, y sobre todo también poner encima de la mesa lo que se espera de cada uno. O sea, el dejar las cosas claras, de decir, mira, yo valoro esto, esto y esto, de aquí espero esto y voy a contribuir con esto. ¿Te parece bien? O sea, sobre todo poner todo encima de la mesa para que luego estemos tranquilos, para que durmamos bien por la noche, que no haya malentendidos. Cuando estás pensando en invertir o estás al frente de una empresa, no basta con que todo vaya bien y que estés ganando dinero. Lo que tú quieres es que todo funcione y sobre todo que estés tranquilo. Y aquí viene un tema, y es que ojalá tuviéramos a alguien al lado, como por ejemplo Zurich Seguros, que te permita poder vivir tranquilo. Incluso cuando vengan mal dadas, que no te abandone ese pequeño compañero que tienes. Y para eso es importante tener una protección. Con eso queremos hablaros de Zurich Seguros. Están cerca, acompañan y entienden lo que significa invertir tu dinero y estar al frente de una empresa para saber cómo pueden ayudarte. Con todo lo que comenta Sergio, os puede venir muy bien los seguros para empresas. Zurich se adapta muy bien a cualquier tipo de empresa. Da igual que seas autónomo, da igual que seas empresario, si tienes un local pequeño, un local grande, una empresa enorme, lo que sea. Ellos se adaptan muy bien a entender qué es lo que importa dentro de tu negocio. Y por esa razón te puede interesar muchísimo contar con ellos. Así que si te interesa este seguro para empresas, dejaremos aquí debajo en la descripción más información sobre Zurich Seguros. Una de las bases que es el ahorro personal, tener bien saneadas tus cuentas, que bueno, para la gente que esté escuchando esto y no ponga en contexto a Carlos Galán, tiene una marca personal muy grande de finanzas, de libertad inmobiliaria, y además, yo lo digo siempre, es el director financiero de Tengo un Plan. Sí, literal. Luego hablaremos de tu famoso Excel y todo eso, pero nos ayuda mucho a gestionar las cuentas de Tengo un Plan y las cuentas personales. ¿Cómo una persona debería ordenar, antes de empezar a invertir, antes de empezar a emprender, lo que sea, ordenar sus cuentas personales, saber lo que gana, lo que gasta? ¿Cómo le recomendarías hacerlo? Bien, pues yo creo que el primer paso es precisamente ese, saber cuál es tu situación. Y saberlo de dos formas. Por un lado, cuánto ingresas y cuánto gastas, que la mayoría de gente no lo sabe. O sea, tiene una intuición de, bueno, sí, yo más o menos creo que pues en el alquiler me gasto no sé qué, en restaurantes no sé cuánto, pero realmente no se ha puesto en un papel
sea, ni siquiera un Excel, ¿eh? Un papel, Ya. a ver lo que ingresa y lo que gasta, ¿vale? Entonces eso te diría que es lo primero, para contarnos verdad, como también dice Sergio Fernández, y tener clara cuál es la situación de partida. De, oye, ingreso tanto, gasto tanto, por lo tanto, tengo una capacidad de ahorro de tanto. Y además estoy gastando en esto y en esto. Porque donde dedicas tu dinero, al igual que donde dedicas tu tiempo, es hacia dónde va tu vida. Claro. Hay que tener claro el punto en el que estás y luego compararlo con dónde quieres ir. Entonces, eso por un lado, cuánto ingresas y cuánto gastas. Me da igual si es un papel, en un Excel o como sea, cada uno como prefiera, pero tener ese punto de partida claro. Y luego también tener claro cuánto dinero tienes, cuál es tu patrimonio neto. Vale. Porque está muy bien, hay gente que gana mucho dinero, pero se lo gasta todo y eso, ostras, no está en una buena situación. O sea, el patrimonio neto también es una forma súper fácil en un papel. Te anotas todo lo que tienes que vale dinero, lo que son los activos y todas las deudas que tienes, todos los pasivos. Pero el coche tú, por ejemplo, también lo pones en patrimonio, ¿o no? Sí, yo lo pondría, o sea, pero ¿por cuánto puedes venderlo en este momento? O sea, Vale. la lista de activos sería, oye, pues lo más líquido sería el dinero que tienes en el banco o el dinero que tengas en efectivo. Vale. Luego, pues fondos de inversión, acciones, planes de pensiones, criptomonedas, vehículos, joyas, cada uno lo que tenga que pueda tener valor. Y luego todas las deudas, pues hipotecas, préstamos personales, cada uno lo que tenga, dinero que le debas a tu hermano, y al final haces la diferencia y dices, vale, mi patrimonio neto es tanto. Vale. El dinero que yo tengo ahora es tanto. Y no solo eso, sino todo esto lo bonito es empezar a hacerlo pues cada mes o cada X tiempo para ir viendo cómo evoluciona. O sea, al final es ver, ostras, ¿estoy mejor o peor que el año pasado? Claro. Yo esto del patrimonio neto lo hago, sí, así como los ingresos y gastos los hago cada mes, porque sí que me interesa ir viéndolo mes a mes. Este tema del patrimonio lo hago una vez al año, pero sí que me interesa más la evolución. Es decir, Vale. ¿estoy mejor o peor que el año pasado? Y también dónde tengo el dinero. ¿Tengo demasiado dinero en el banco? ¿Que las inversiones me están funcionando bien? ¿No? ¿Tengo demasiada deuda? Eso lo voy viendo con ese análisis año a año. La parte de cómo ganar más dinero, nosotros ya conocemos mucho tu historia, pero hay mucha gente que no y es súper inspiradora. ¿Cómo empezó un poco primero esa chispa de la inversión y después cómo tú evolucionaste tus ingresos desde ser un estudiante ejemplar hasta tener un buen puesto de trabajo que todo el mundo pueda aspirar cuando está en la universidad y de ahí tú dar el salto a emprender? ¿Cómo tú viviste cada una de esas etapas en tu carrera profesional? Sí, bueno, a mí realmente todo el mundo de la inversión y del dinero en general, de los negocios, desde muy pequeño me llamaba mucho la atención. Yo recuerdo que a mi abuelo, cuando yo tenía 6 o 7 años, ya le dije que no quería más paga, que quería que me comprase acciones, porque aunque no me dieran dinero en ese momento, pues que se pudieran revalorizar y que me fueran dando esos dividendos poco a poco. Y luego pues empecé a ayudar, era la época en la que surgió Internet, empecé a ayudar a mis vecinos y a algún familiar a vender coches por Internet, que tenían ahí un coche que no usaban y yo pues les ayudaba a venderlo, a ponerlo en Internet, que ellos no sabían, a cambio de llevarme una pequeña comisión. Entonces siempre me llamó mucho la atención todo esto. Es cierto que luego pues ya estudié economía, empecé a trabajar en bolsa, en distintos sitios, pero sí que vi que, ostras, pues esa carrera corporativa, esa carrera de trabajar en una empresa, estaba muy bien y yo, vamos, me ha dado mucho, he aprendido mucho en los 3 trabajos que he tenido, pero yo veía que eso pues tenía un techo, ¿no? O sea, te diría que incluso siendo directivo, el camino es lento y tiene un techo salarial porque es como funciona. Entonces, ¿Llegaste a ser directivo, ¿no? En una de esas empresas? ¿O no, subdirector? O sea, tenía un puesto de responsabilidad, pero no era directivo porque no me dio tiempo. Seguramente, si hubiera seguido ese camino, pues yo creo que hubiera llegado a eso, ¿no? Pero sí que me di cuenta de que había que hacer algo más si quería acelerar eso. O sea, yo tenía claro que la inversión, pues sí, me iba a llevar a la libertad, pero más lentamente. Si lo podía complementar con generar más ingresos, podía acelerar eso mucho. O sea, al final, los ingresos no dejan de ser gasolina para ahora sí meterlo a la inversión y acelerar todo. Pero sin esos ingresos extra, iba a ser mucho más lento. Entonces, sí que empecé un camino
que al principio fue de manera natural, o sea, no fue algo premeditado de, ostras, quiero hacer esto para conseguir más ingresos, para dejar mi trabajo. Fue algo natural de yo quería explicar a mis amigos pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Que hay que invertir, que la inflación se come tu dinero, que hay mucho dinero que puedes ganar simplemente invirtiendo una parte de tu salario cada mes. Entonces ahí fue cuando surgió mi primer libro, que es Independízate de Papá Estado, que era para explicar a mis amigos todo esto. Y luego vino un blog y luego dije, ostras, que pues aquí hay un potencial de generar ingresos porque hay gente que quiere aprender de esto, ¿no? Entonces, pues luego el blog también lo monetizaba, el libro también me empezaba a funcionar y empecé a construir un negocio a partir de todo esto, pero algo totalmente en paralelo a mi trabajo. O sea, yo durante muchos años he estado compaginando mi trabajo por cuenta ajena con todo esto y he visto cómo ha ido creciendo. De hecho, ahora cuando yo veo a la gente que se lanza a emprender, que dice, ostras, es que quiero cambiar mi vida, voy a emprender y es que o me dedico en cuerpo y alma a esto o no va a salir, porque claro, es que trabajo 8 o 10 horas y luego cuando llego a casa estoy muy cansado y no me da tiempo, no tengo foco. Yo no he vivido eso. O sea, para mí el camino ha sido en paralelo. Yo creo mucho más en construir un puente que en dar un salto al vacío. Y yo creo que tiene bastante más sentido y que es menos arriesgado. O sea, yo si hubiera tenido la presión desde el primer día de tener que hacer el negocio rentable, pues no sé, a lo mejor no hubiera llegado, porque, ostras, es que psicológicamente tú puedes tener unos ahorros, pero pasa el tiempo y te los vas comiendo. Sí. Y imagínate que pasa un año, pasan 2 años y dices, ostras, igual no lo estoy haciendo bien. Para mí fue un camino mucho más progresivo de años. Y cuando ya vi, ostras, es que ya tengo el puente construido, pues ya puedo cruzar sin riesgo, que aún así da miedo el dejar un trabajo. Vosotros no lo habéis vivido porque directamente os habéis lanzado a emprender, pero normalmente la mentalidad de la gente que ha tenido un trabajo durante mucho tiempo, que está acostumbrada a esa nómina cada mes, es difícil dar el salto incluso aunque ya estés generando igual o más dinero con un negocio o con un trabajo paralelo. Pero sí, yo así lo viví. Me mola que compartas esa historia porque lo típico que escuchamos es Steve Jobs en el garaje, se hace millonario desde cero, y la realidad yo creo que la mayoría de emprendimientos nacen como lo tuyo. Estoy en un trabajo y poco a poco voy construyendo algo que merece la pena y ya hago el cambio, ya hago después ese salto. Pero cuando estabas trabajando, cuando tenías un salario de 1.500, 2.000, lo que fuera, ¿tenías los mismos hábitos con el dinero? Es decir, ¿tenías también tu Excel, tenías también tus porcentajes, todo eso? Ahí es todavía más importante tenerlo. O sea, yo eso lo llevo haciendo, no sé, desde hace mucho tiempo. Y creo que de hecho, es más interesante cuando estás empezando. Yeah. Luego, cuando ya tienes una situación y sobre todo unos hábitos más, pues ya mejores, pues ya es menos importante. Yo podría dejar de hacerlo. Yeah. De hecho, hubo unos meses que dejé de traquear eso. Dije, oye, pues más o menos ya sé cuánto gasto, ya sé cuánto ingreso, ya sé que no hago locuras, pues no pasa nada, ya no lo necesito. Pero luego dejé de hacerlo y dije, ostras, me siento raro. O sea, me gusta saber cuánto gasto, a veces incluso para gastar más, para decir, oye, cuánto estoy invirtiendo en salud, en deporte, en regalos a amigos. Es que me gusta porque es como que estoy cumpliendo ese presupuesto. O sea, cuando empieza el año digo, pues quiero llevar mi vida por aquí, por lo tanto tengo que dedicar un tiempo por aquí, pero también un dinero. Entonces, a mí me sirve para ver si me estoy acercando a mis objetivos ya no económicos, sino de vida o no. ¿Hay una cantidad de dinero que nos haga más felices? Bueno, yo no lo tengo muy claro. Hay el típico estudio que dice que a partir de unos ingresos, pues ya tu felicidad no aumenta. Creo que varía por país y creo que en España decían que eran unos 60.000 euros al año, pero es cierto que ese estudio, que lo comentábamos antes, Juan, que es de hace años, es de 2010 o 2012, entonces quizá esa cifra se ha quedado un poco desactualizada, pero yo creo que el concepto sí que es válido. O sea, el dinero, evidentemente, cuando tú ganas cero y empiezas a ganar 1.000 euros al mes, esos primeros 1.000 euros incrementan tu felicidad muchísimo, porque es de, ostras, no tengo nada y dependo de otros, a ya no dependo de otros, es un cambio brutal.
de, ostras, de estar compartiendo piso a poderme ir a mi piso, de ganar 1.000 a ganar 2.000, ya, ostras, mejora, pero ya no tanto. Y ya, si alguien está ganando 10.000 y gana otros 1.000 y se ponen 11.000, prácticamente ni lo nota. Entonces, sí que es cierto que con el dinero se dan esos rendimientos decrecientes que se llaman en economía. Y además, sí, perdona, Carlos. Le iba a decir que además la buena noticia de todo esto es que lo tienen más cerca de lo que cree la gente, ¿no? Al verlo de esta forma, ya no es que para ser libre y ser esa persona que quiero ser, tengo que ser millonario, sino que a lo mejor ese millonario cambia el concepto y dice, hostia, no, a lo mejor no ser millonario, a lo mejor es ganar 4.500 euros al mes. Y ya con eso ya tengo mi propia libertad. Lo cual es esperanzador para la gente que escucha esto. Totalmente, sí. O sea, realmente no hace falta tanto para vivir la vida que quieres, que al final pues nos dejamos deslumbrar por todo eso que vemos en redes sociales, pensando que, o sea, estamos acostumbrados a pensar de forma lineal, ¿no? De, ostras, yo gano 2.000 y tengo una felicidad X, pues el que gana 20.000 tiene 10 veces más de felicidad, y no es así. Claro. Realmente llega un punto que no sigue subiendo. Bueno, y que llega un punto que igual hasta te estás pasando de ganar dinero y no eres tan libre como tú pensabas, porque ¿tú piensas que se puede ser libre sin ser rico? Sí, desde luego. Creo que todo este camino de la libertad financiera, hay un libro muy bueno que se llama El millonario de la puerta de al lado, que es un análisis que hicieron en Estados Unidos de pues, la radiografía del millonario medio, ¿no? Y realmente eran personas que tú las veías por la calle y eran personas normales, que llevaban un coche de hace 15 años, de hecho algunas más bien humildes, o sea, que las verías desde fuera y tenían una vida muy, muy normal. Vivían en la misma casa desde hace 30 años, tenían un estilo de vida muy, muy normal. Y esa es realmente la radiografía del millonario medio es esa. Y esa persona es libre, pero tiene 1, 2, 3 millones de euros en el banco, que o sea, 1, 2, 3 millones de patrimonio, que está muy bien, pero que no son multimillonarios y que no hace falta tener muchísimo para ser libre. Antes de hablar de inversión, simplemente para recalcar esta parte de gastar menos, que es la segunda parte de la ecuación, ¿no? Digamos, para crear libertad financiera, me llama mucho la atención ese concepto que he escuchado muchas veces, que a ti también te he escuchado nombrarlo, de que muchas veces vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos saber? Obviamente es complicado y depende de cada caso, ¿no? Pero así un poco por encima, ¿cómo podemos saber que nos estamos excediendo de gastos o al revés, o que estamos gastando menos de lo que deberíamos? ¿Hay algún tipo de fórmula, algún tipo de referencia, algo que podamos tener en cuenta? A ver, para mí vivir por encima de tus posibilidades te vas a dar cuenta fácilmente, porque es que te estás endeudando para financiar gastos de ahora, ¿no? Que no te puedes permitir un coche y lo financias, pero no tienes el dinero en el banco para poder pagarlo. Otra cosa es que luego, aunque tengas el dinero en el banco, lo financies. Pero cuando estás endeudándote para financiar gastos, para financiar caprichos, ese es un indicador muy claro de que estás viviendo por encima de tus posibilidades. También cuando te estás dejando llevar por tu entorno, por un entorno que, o sea, estás copiando su estilo de vida, cuando a lo mejor tú todavía no estás en ese punto de ingresos o de patrimonio. Para mí esos son los indicadores, pero yo creo que alguien ya lo sabe. O sea, creo que esto es muchas veces sentido común de alguien ya sabe cuando se está engañando a sí mismo y está diciendo no, que esto va a ir cada vez mejor y en realidad pues esto es lo que me merezco. O sea, alguien ya sabe cuando está viviendo por encima de sus posibilidades, salvo que tenga muy, muy, muy poca cultura financiera. Sí, pero hay algo que parece muy básico, pero yo me he dado cuenta cuando vas a un bar o a la típica reunión de compañeros del colegio, que se escucha aún la frase de yo este año es que he invertido en el coche. Y claro, suena de puta madre, he invertido en el coche. Pero realmente un coche no es una inversión, ¿no, Carlos? Claro, aquí está como lo define Quillos. O sea, normalmente en contabilidad, a mí lo que me explicaron en economía es que un coche sí que es una inversión, que es un activo. Claro. Bueno, porque vale dinero. De hecho, antes cuando te decían lo del patrimonio neto, yo un vehículo lo pongo como un activo porque lo puedo llegar a vender y puedo conseguir dinero. Pero es cierto que Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, él plantea un cambio de paradigma con esto, y es que para él activos es todo lo que mete dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Vale. De tal manera que un coche no te da ingresos, salvo que lo alquiles, que no es el caso, ¿no? Un coche
lo que hace es perder dinero. El 20%, tú lo sabes, Juan, en cuanto lo sacas de un concesionario, salvo que sea un coche muy top, pues automáticamente pierde un montón de valor. Y además, pues tienes que pagar el mantenimiento, tienes que pagar el seguro. O sea, es algo que no te ayuda a mejorar tus finanzas, sino todo lo contrario. Igual que la casa que tenemos en propiedad, ¿no? O sea, al final esa casa, pues todos los meses tenemos que pagar unos gastos de comunidad, de seguros, de mantenimiento, y no nos da ningún retorno. Por lo tanto, según esa definición de Kiyosaki, que me parece que sirve mejor que la definición típica en contabilidad, pues nos ayuda a ver dónde tenemos que poner nuestro dinero, que es en sitios que nos produzcan más dinero, que son los activos. Qué bueno. De hecho, ayer estuvimos haciendo una entrevista con Ander Herrera y nos decía que su primer salario se lo había gastado en un piso. Y eso mola porque en parte es una buena educación financiera, ya que está invirtiendo euros en cosas que le pueden generar más euros potencialmente en el futuro, versus hacerte un capricho de gastarte un coche, por ejemplo, en este caso, que no te pone dinero en tu bolsillo, ¿no? Cuando ya hablamos de invertir y empezamos a hablar de todo este mundo, hay tantos temas que no sé por dónde empezar, Carlos. Entonces, ¿por dónde crees que deberíamos empezar a hablar de todo este ecosistema de la inversión? Bueno, yo creo que podemos empezar a hablar de los distintos tipos de inversión que hay. Y yo creo que todas están bien, cada uno tiene que ver en el momento en el que está y con lo que se siente cómodo, lo que entiende, en qué invertir, también dependiendo del dinero con el que cuente cada uno, el perfil de riesgo de cada uno, qué es lo que busca cada uno. Antes de que empecemos a hablar de cada tipo de inversión, lo que tenemos yo creo que explicar es qué hay que hacer el día de cobro. Cuando nos llega la nómina, ¿qué tenemos que hacer para tenerla bien gestionada? Vale. Mira, yo creo que cuando uno no puede con su enemigo, lo que tiene que hacer es unirse a él, ¿no? Y yo creo que muchas veces en finanzas, en inversiones, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por lo tanto, para mí lo más inteligente que uno puede hacer cuando cobra su dinero es automáticamente el dinero que quiere invertir, separarlo. Que no lo veas en tu cuenta. O sea, si tú tienes una cuenta donde cobras tu nómina, por ejemplo, y el día 1 te entra, pues el día 2, el día 3, que haya una transferencia automática, que esto es súper fácil de hacer con cualquier banco, que te quite el dinero. O sea, si, yo qué sé, alguien cobra 2.000 euros y dice, quiero invertir el 10% de mis ingresos, pues el día 2 o el día 3, una transferencia de 200 euros que saque el dinero y que ya no te lo puedes gastar. Claro. Porque si no tendemos a acabar gastándonos todo el dinero. Parece que todos los meses hay algún imprevisto, todos los meses hay algo especial y llega el final de mes y si esperas a invertir o a ahorrar a fin de mes, al final siempre pasa algo. Yeah. Sin embargo, si te lo tomas como una factura, si te pagas a ti primero, a mí me gusta llamarlo la factura de tu futuro, la factura de tu jubilación. Qué bueno. Pues oye, igual que te cobran la luz, igual que te cobran Netflix, igual que te cobran la factura del móvil, pues esto es lo mismo. Es una factura que entra y ya está. Ya se te dio el dinero, gástate, o sea, el dinero que queda en la cuenta pues es para tus gastos, pero ya has cumplido contigo mismo. ¿Y ese mismo día del cobro es cuando tú haces el análisis del Excel o esa rutina cómo la haces? O sea, ¿la haces a principio de mes, a final? Yo la hago en torno al día 5 de cada mes y lo hago respecto al mes anterior. Vale. O sea, me gusta esperar 4 o 5 días porque hay veces que, pues yo qué sé, si cae algún puente o es un festivo y el banco pues tarda unos días en procesar algún movimiento, me gusta esperar al día 5 más o menos, que ya está el mes cerrado y ahí analizo el mes anterior. A mí lo que más me gusta de ese día, que luego hablaremos ya más del dinero a nivel filosófico, es que te das cuenta que te gastas mucho dinero en cosas que no te cambian la vida. Por ejemplo, yo me di cuenta con los restaurantes hace un año y algo. Yo, tío, me he gastado X dinero en restaurantes y no he notado un cambio en mi vida. En cambio hay otras cosas, yo qué sé, en un servicio de conducción privada de que te lleven más rápido. Ayer hablábamos con Ander también el tema de jet privado. Que sí, es mucho dinero, pero ha cambiado... ¿Ha sido un jet privado o qué? No, digo Ander lo de que ayer decía que el jet privado que sí que le había cambiado la vida. Incluso con José Elías lo habíamos hablado muchas veces. Dice, de ganar dinero de verdad, lo único que me ha cambiado la vida es el jet privado. Entonces, mola lo del Excel para darte cuenta que te gastas cosas que no sirven para nada. Total. De hecho, aquí un buen ejercicio, tú ya te has dado cuenta directamente, ¿no? Pero un buen ejercicio para la gente que al principio no sepa muy bien, oye, este gasto sí o no, es ponerte todos los gastos y decir, vale, del 1 al 10, este gasto, ¿cuánto me ha beneficiado? Hostia, ¿no? qué guapo. Y este tipo de ejercicios van bien
yo creo que no hay que hacerlo todos los meses porque sea una locura, pues cada movimiento decir, esto cuánta felicidad me ha dado. Pero sí que sacar estas conclusiones va muy bien. Al final yo creo que a la mayoría de gente, no lo sé, es una apuesta, pero yo creo que la mayoría serán experiencias y cosas, o sea, serán experiencias y ahorrar tiempo versus caprichos o lujos. Que bueno, que eso es un tema. Debería haber también un gasto de lujo, ¿no? Un gasto de derrochar algún porcentaje de dinero que podríamos decir, yo qué sé, date el capricho. Sí, yo creo que también depende del punto en el que esté cada uno. O sea, yo durante muchos años, a ver, pues, caprichos como tal, pocos. O sea, creo que también es bueno diferenciar en la fase en la que está cada uno. Sí. Yo creo que si estás en una fase inicial de empezar a lanzar tu carrera, de empezar a ahorrar, a tener esos hábitos, pues oye, a lo mejor, que no es malo, no toca. Y yo recuerdo esas etapas con cariño y creo que también me hacen mejor ahora. No sé, yo creo que eso es algo muy personal. Yeah. No me gusta mucho dar una cifra porque es que cambia tanto la situación de cada uno. O sea, no se puede dar algo genérico de, no, es que te tienes que gastar un 5% o un 1% de tu dinero en caprichos, porque yo no sé si la persona que nos está escuchando tiene 23 años y está ganando 1.000 euros o si tiene 50 y está ganando 5.000. Entonces, a veces esas fórmulas son un poco engañosas y hay que ver el punto en el que está cada uno. No es tan sencillo como un porcentaje, gástate un porcentaje en lujo cada mes. Que es lo típico de, si no eres feliz sin nada, luego cuando lo tengas no serás feliz porque no eres capaz de agradecer lo poco que tienes y aprovechar las cosas como son, totalmente. Entrando ya en el mundo de la inversión, hemos hablado de tipos de inversión. Esto es como una reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué la gente tiende a ver menos sexy las inversiones largoplacistas? ¿Por qué la gente tiende a ver más apetitivo, o sea, como más apetitoso el trading o las criptomonedas? Eso lo pueden usar también, ¿eh? Que es experto en gramática y en vocabulario. Sí, no, es que... A ver la corregida que te acaba de pegar el tío. Verdad. Buscaba una voz de nuestro mentor para saber esa palabra. Perdona. Pero no, totalmente. O sea, ¿lo habéis reflexionado alguna vez esto? O sea, el por qué la gente ve tan apetitoso el trading, las criptomonedas, estas cosas que a mí en cierta parte a veces me recuerdan incluso hasta el casino, podría decir. No es lo mismo, obviamente, pero como que se buscan rentabilidades irreales en un corto plazo. Bueno, yo creo que esto no se ve solo en las inversiones, sino en todo en la vida. El atajo siempre atrae más. Y ojo que hasta cierto punto, pues es bueno el intentar buscar el atajo y oye, si hay un camino que me puede ahorrar algo de tiempo, pues genial. El problema es que no funciona, ¿no? Vosotros lo decís, ¿no? Que el camino lento es el camino... O sea, perdón, el camino rápido es el camino lento. Y con las inversiones especialmente. De hecho, la bolsa se suele decir que es una máquina que transfiere dinero del impaciente al paciente. Hostia. Porque, la bolsa es un activo que es muy, muy rentable históricamente, pero a largo plazo. A corto plazo es una lotería. A corto plazo, pues no es fácil. No es fácil acertar, pero a largo plazo sí que es bastante seguro, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que esto pasa en muchas cosas en la vida. O sea, yo no voy a decir que el trading no funciona, pero creo que es más seguro para la mayoría de las personas el confiar en ese largo plazo, en hacer las cosas poco a poco. Bueno, y luego también porque lo hablábamos antes en el café, están mezclando lo que es el trading con las inversiones. El trading es un trabajo y encima que cuando ves a un trader no es que sea un trabajo muy apetecible. Es un trabajo de estar todo el rato con el ordenador. Totalmente. O sea, yo las inversiones siempre... o sea, esa distinción que haces está muy bien. Para mí la inversión es algo pasivo o casi pasivo. Claro. El trading, el estar operando, es todo lo contrario. Oye, estarás más o menos tiempo, pero es dedicar un tiempo a hacer algo, y un estrés, un riesgo también. Y sí, o sea, lo que comentábamos del trading, yo en su día pues también me vi atraído, ¿no? por el trading y todo esto. Hice algún curso y estuve como operando. No llegué a meter dinero porque me di cuenta, simplemente operando en simulado, que se llamaba,
que no ganaba dinero. O sea, tampoco perdía, pero no ganaba. Y siempre me picaba un poco el gusanillo de decir, ostras, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? Y un alumno de Libertad Inmobiliaria, yo veía que compraba un piso al mes. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser esto posible? O sea, era trader de hace mucho tiempo, ¿eh? No un trader de hace 6 meses, sino un trader de hace 30 años. Él tiene 50 años, me parece. O sea, es un trader súper consolidado de hace mucho tiempo. Y dije, ostras, yo quiero ver esto. O sea, quiero verlo con mis ojos para ver si esto es verdad o no. Y me fui un día a Barcelona a verlo operar. Ese día, pues empezó a caer el mercado, llegó a ir perdiendo ese día 5.000 euros y acabó ganando 7.000. Y dije, ostras. Delante tuyo, ¿no? Delante de mí. O sea, eso lo puedo decir. Dije, vale, pues sí que hay gente que gana dinero con el trading. O sea, no sé cuántos, pero la estadística dice que pocos, que el 90% pierden todo el dinero a los pocos meses. Pero él, por lo menos puedo decir que sí. Pero yo luego, volviendo en el tren, decía, ostras, yo realmente me gustaría esta vida, aunque me dé, pues eso, un montón de dinero. Y digo, ostras, es que es un trabajo que es ahí súper solitario. Estaba ahí en un despacho, con las pantallas, él solo. Y digo, y luego yo, no sé, o sea, yo el trabajo que hago, incluso las inversiones en inmuebles, veo que, coño, que tiene un impacto en la sociedad. O sea, es un piso que había vacío y que ahora hay gente y que me rodeo de un montón de gente porque para hacer una inversión de este estilo no lo puedes hacer solo. O sea, no sé, hay un círculo, hay un motivo alrededor de todo esto. Entonces, veía el tema del trading y digo, vale, es como una... O sea, aunque sea una máquina que me dé dinero, pero digo, no sé, no le veía el sentido. Cuando hablamos de invertir, sobre todo en largo plazo, hay una palabra que aparece ahí que es como va de la mano, que se llama interés compuesto. ¿Qué es esto del interés compuesto? ¿Por qué tiene tanta importancia? El interés compuesto es algo que no es fácil de entender para la mente humana, porque estamos acostumbrados a pensar, como hablábamos antes, de manera lineal y realmente el interés compuesto es exponencial, ¿vale? Aquí, para verlo visualmente, esto es como pues una semilla que plantas este año, ¿vale? Y al año que viene, pues gracias a esa semilla, hay nuevas semillas que se vuelven a plantar y esas semillas vuelven a producir más semillas, vale. Y al final de una han salido miles o millones, ¿no? Es un poco el concepto de que no solo en inversión, si tú pones 1.000 euros a trabajar, pues por ejemplo al 8% de rentabilidad, pues vale, al año siguiente tienes 1.080. Y lo bueno es que ahora ese 8% sigue funcionando, pero ya no sobre 1.000 euros, sino que empiezas a ganar dinero sobre tus intereses. Claro. O sea, al año que viene ya no vas a tener 80 euros de intereses, vas a tener un poco más. Se acumula. ¿Vale? Vas a tener igual 81. Entonces, eso al principio pues no hay mucha diferencia, pero al cabo de los años la diferencia es brutal. O sea, para que os hagáis una idea, 1.000 euros, invertimos 1.000 euros a un 8% de rentabilidad, que puede ser la rentabilidad de la bolsa, y en 40 años tenemos 21.000 euros. Esos mismos 1.000 euros, ¿no? No hay que ir invirtiendo en 1.000 euros. Nada, Vale. 1.000 euros, ponemos 1.000 euros, si al 8% anual, Vale. en 40 años tienes 21.000 euros, que se ha multiplicado por 21. Claro. Y además aquí es muy interesante el tiempo, que decimos, bueno, pues si tengo menos tiempo, si tengo menos tiempo, pues invierto más dinero y conseguiré lo mismo. Pero no, o sea, hay cosas que aquí no hay sustituto para el tiempo. De hecho, si esos 1.000 euros, en lugar de ponerlos a 40 años, solo tenemos 30 años, se multiplican, pero llegan solo a 10.000 euros. Es decir, fijaos que esos 10 años de diferencia suponen que se doble el dinero de los 10.000 a los 21.000. Qué locura. Y si tenemos 50 años, esos mismos 1.000 euros se convierten en 45.000. A mí lo que me dejó flipando, de hecho, nos has enseñado antes el gráfico ese, de que en el primer año es verdad que puede haber un poco de pérdida, o depende del año, hay pérdidas, incluso de 20%, etcétera, porque hay una crisis, pues yo que sé, pasó en 2020 y cae el mercado, lógico. Pero que en el medio largo plazo bueno, la estadística dice que directamente ni pierdes. O sea, es decir, es como si quieres invertir de forma segura, a partir de, no sé qué año era, Carlos, ¿era el 6, 10 años? No, año 10? A partir de los 12 años más o menos. Sí, o sea, la bolsa a corto plazo es muy volátil. Es como una lotería. O sea, nadie sabe lo que va a pasar. Vale. Puedes perder en un año un 40% o ganar un 50%. Pero conforme pasa el tiempo, si somos capaces
de aguantar la inversión durante periodos más largos, pues la estadística nos dice eso, que a los 10 años ya prácticamente no hay ningún periodo en el que se pierda dinero, y a 25 años, si decimos, ostras, que para mí nadie debería plantearse invertir como mínimo con un horizonte de 10 años. O sea, alguien que dice, no, voy a invertir para los próximos 3 años, no. O sea, eso no... Hay que... O sea, la bolsa es muy rentable, históricamente es el activo más rentable que ha habido, pero necesitas tiempo para realmente conseguir rentabilidad de forma más bien segura. Vale. Porque a 25 años, en el peor escenario, aunque hayas comprado en el máximo histórico de ese momento, a 25 años has conseguido una rentabilidad mínima en bolsa americana, del 8% anual, que eso supone multiplicar tu dinero por 6. O sea, en 25 años, el peor periodo, multiplicar por 6. El mejor periodo es multiplicar por 50 veces. Wow. Y el escenario normal es multiplicar por 14, me parece. Y si ahora tengo 50 años, ¿qué me dirías? Te consulto, Carlos, tengo 50 años. ¿Me merece la pena invertir en bolsa? Bueno, es cierto que cuanto antes empieces, mejor, por lo que hemos dicho del interés compuesto. O sea, mejor tener 30 años por delante que 20. Pero dicho eso, yo creo que siempre es buen momento para invertir. Y hoy en día, pues 50 años, con la esperanza de vida que tenemos, pues te quedan todavía 30, 40 años por delante. Incluso, o sea, ahí seguramente lo que tengas que hacer es invertir con un mayor porcentaje de renta fija, de bonos, porque todo esto que hemos hablado es de bolsa, que es más volátil, pero los bonos lo que sirven es para hacer tu cartera más estable, vale, más segura. Entonces, alguien pues ya de 50 años, depende de su perfil de riesgo, de lo que busque, pues seguramente sí que tiene que invertir, o sea, por supuesto, pero seguramente ya no todo en bolsa, en renta variable, sino metiendo también algo de bonos. Claro, hay una parte también ahí, más allá de la rentabilidad, que es la mentalidad, ¿no? De decir, joder, si... no sé, como haces una cosa, haces todo, lo típico. Si no estás dispuesto con 50, que te piensas que eres muy mayor, a coger una parte de tu dinero, invertirla y no contar con ella... ¿Qué riesgos estás tomando en tu día a día, ¿no? ¿Cómo estás siendo luego de frenético con tus empresas pensando que te queda poco tiempo o con tu familia o con todo, ¿no? También es un poco una forma de eso. Como haces una cosa, haces todo. No sé qué piensas de esto, Carlos. Sí, o sea, yo creo que mejor tarde que nunca. O sea, hay gente que lee mi libro y me escribe y dice, ostras, ojalá te hubiera conocido antes. Pero es, bueno, también me puedes haber conocido dentro de 10 años. Yo creo que, o sea, igual que decía, no inviertas si necesitas el dinero dentro de 3 o 5 años. Hombre, si tienes 50 y puedes estar mínimo 10, 15 años invirtiendo, hazlo. Porque lo normal es que vaya bien, y mucho mejor que tener el dinero en el banco, o mucho mejor que no ahorrar nada y no invertir nada. Porque a veces la inversión, lo bueno es que también te fuerza. O sea, si tú dices, bueno, pues lo que decíamos antes, entra tu dinero el día 1 en tu cuenta y ya automáticamente se invierte. Eso también te fuerza, que es muy bueno, porque al final acabas ahorrando o invirtiendo sin darte cuenta. O sea, y literalmente con poco dinero al mes puedes conseguir tener un patrimonio al final de tu vida muy grande para estar tranquilo y para financiar tu jubilación sin depender del Estado, de la pensión pública y todo eso. De hecho, mira, con 300 euros al mes durante 40 años acabas con 1 millón de euros. ¿Con 1 millón de euros? Sí. Hostia. Invirtiendo, que son 10 euros al día. 10 euros al día, 300 euros al mes, lo inviertes al principio de cada mes y tienes 1 millón de euros al final de los 40 años. De hecho, algo gracioso con esto, Carlos, es que tú un regalo que haces a sobrinos y cosas del estilo, o a gente que tiene un hijo pequeño, es le abres una cuenta de esto para poder hacer esto. Y claro, ese chaval que tiene 3 años, con 40, que son 43 años, tiene 1 millón de euros. Claro. Pues te haces millonarios, Carlos. Sí. Tendrías que hacer una formación de millonarios. Pero es un buen regalo, es una anécdota graciosa eso. Yo, ahora que mis amigos ya están empezando a tener hijos, y yo decía, ostras, quiero... O sea, ¿qué le regalo? Al primero dije, ¿qué le regalo? Y dije, además quiero acertar con el regalo, porque mi idea es
replicar el mismo regalo a todos, ¿no? Pensar una vez Ya van conociendo a Carlos, cómo funciona. y ya replicarlo. Entonces dije, pues perfecto. O sea, al final la gente que le regala, pues que si un chupete, que si Total. un babero, En 2 años ya no lo usan. que si ropa, eso es lo que o sea, tienen un montón. Y yo dije, o sea, lo que le va a servir más es una cuenta de fondos indexados y sobre todo, o sea, más que el dinero de la cuenta de fondos indexados es el empezar, el hábito. forzar un poco a los padres de, vale, me siento un día contigo, abrimos la cuenta, que cuesta muy poco, pero la mayoría de gente lo va posponiendo. Eso por un lado, y luego dejarles un poco la obligación de, oye, invierte cada mes, invierte lo que quieras, 50 euros, 100 euros, lo que quieras invertir a nombre de tu hijo cada mes, porque cuando tenga 18 años es que se va a poder ir a la universidad que quiera, gracias a eso. Qué bueno. Y una pregunta, Carlos. Si nuestro dinero crece un 8% anual, realmente el beneficio que estamos sacando de nuestro dinero sería el crecimiento de la bolsa menos la inflación, ¿no? Correcto. Vale. Sí, o sea, esto es importante, es cierto. Yo cuando os he dicho que invirtiendo 300 euros al mes, al cabo de 40 años tienes 1 millón, ese millón es 1 millón que se llama en términos nominales. Es decir, Vale. ese millón dentro de 40 años no comprará lo El que hoy millón de compra ahora. 1 millón. Será más o menos, con una inflación del 2%, será más o menos la mitad. O sea, será equivalente a 500.000 euros, que está también súper bien. Claro. O sea, invirtiendo 300 euros al mes, acabar con 500.000 euros de dinero real. O sea, aquí se diferencia entre nominal y real, ¿vale? O sea, un 8%, la rentabilidad que te da una inversión, la bolsa, por ejemplo, eso es nominal. Hay que descontarle la inflación. Imagínate que la inflación es un 2%, pues tu rentabilidad real, lo que tú has superado al coste de vida, es un 6%, que realmente es en lo que deberíamos fijarnos. O sea, a 40 años da miedo la inflación, ¿eh? Es decir, que 1 millón sea medio millón, acojona. Sí, sí. Hombre, hay que ponerse las pilas. Y para eso es cuando yo me pondría ya a meterme en materia de diferenciar qué tenemos que hacer, o sea, qué opciones tenemos para poder invertir. Esto es, me abro la primera aplicación de inversión y compro Apple, o cómo, esta estrategia que tú propones, ¿cómo se hace esta estrategia? Vale. Bueno, a ver, lo que hablábamos, tú puedes invertir en un montón de cosas y de muchas formas diferentes. O sea, cuando hablamos de bolsa, la bolsa es un concepto. O sea, tú no puedes invertir en la bolsa directamente. La bolsa, el mercado de valores, son un montón de acciones que también, volviendo a lo que es eso, porque parece que es un concepto muy abstracto, pero realmente invertir en bolsa, invertir en acciones, es invertir en empresas. Yeah. Es invertir en Apple. O sea, es invertir en el iPhone, ¿no? O sea, para que pensemos que no estamos invirtiendo en algo abstracto, que estamos invirtiendo en las empresas de todos los productos que usamos en nuestro día a día. Claro. Estamos invirtiendo en Apple, estamos invirtiendo en Telefónica, estamos invirtiendo en Google. Y lo mismo para índices, Correcto. ETFs, es lo mismo pero con otro tipo de agrupaciones, ¿no? Correcto. Entonces tú podrías o comprar directamente las acciones. ¿Qué pasa? Que, bajo mi punto de vista, intentar acertar con las mejores acciones es muy difícil. O sea, casi seguro que te vas a equivocar. E incluso aunque tuvieras la fórmula mágica y supieras acertarlo dedicándole 8 horas al día, para mí no compensa. Entonces eso por un lado. Y luego, para mí la forma que es más eficiente de hacer esto es comprándote todo. O sea, como yo no sé qué acción lo va a hacer mejor, pues prefiero comprar todas, que es súper diversificado. Comprar además acciones de todo el mundo, de todos los sectores, y de esa manera es como que estoy confiando en la economía en general y en el mundo en general, en que cada año es mejor que el anterior. Y ahí es donde están los fondos indexados, los fondos de inversión, que te permiten eso. Te permiten comprar todas las acciones del mundo de manera muy sencilla y con un mínimo muy bajo. Vale. ¿Qué hace realmente un fondo indexado? Cuando yo meto 100 euros en el fondo indexado, ¿qué es lo que hace realmente? ¿Mandan a un tío a la empresa a comprar una acción por mí o qué ocurre detrás? Vale. O sea, un fondo de inversión, ya no indexado, sino un fondo de inversión, lo que hace es agrupar el dinero de miles y miles de personas que quieren hacer esto. Porque tú con 100 euros no podrías comprar, igual podrías comprar 3 acciones, porque 100 euros no dan para mucho más. Sin embargo, cuando tú juntas 100 euros con los 100 euros de otras 10.000 personas, sí que puedes invertir en acciones de todo el mundo, ¿vale? Entonces, básicamente en esos 100 euros, tú ahí tendrás, pues a lo mejor, no lo sé,
€1 de Apple, €1 de Amazon, €1 de Nvidia, y así con todas las empresas del mundo en la proporción que tienen dentro de los índices. Porque cuando hablamos de la bolsa, realmente cuando decimos la bolsa sube, realmente lo que decimos es este índice que recoge el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, el SP500, que es el índice más conocido, está subiendo. Y ese índice tiene unas ponderaciones. Pues las empresas más grandes son las que más pesan dentro del índice, ¿vale? Vale. Y así funciona. O sea, realmente tú compras ese índice y lo compras a través de un fondo indexado. Entonces yo no soy propietario de la acción como tal. Sí. O sea, eres propietario indirectamente. Vale. O sea, tú tienes participaciones. Sí, realmente hay una persona o un ordenador que... Porque eso también es importante. Un fondo indexado tiene mucho menos personal porque no intenta batir al mercado. Normalmente los fondos tradicionales, un fondo de un banco, un poco su promesa es, oye, aquí hay unos expertos que saben mucho de esto, que están 12 horas al día monitorizando el mercado y por tanto van a ser capaces de hacerlo mejor que el mercado. Van a superar a su índice de referencia. ¿Vale? Por ejemplo, un fondo que tiene como referencia el IBEX 35 de España, pues tiene como objetivo hacerlo mejor que las 35 mejores empresas de España. ¿Vale? Entonces, esa es la promesa del fondo tradicional que te dan los bancos. Claro, a cambio te cobran una comisión bastante alta, del 1 o 2% anual, que eso parece poco, pero al cabo del tiempo es muchísimo dinero en comisiones. El fondo indexado hace lo contrario, dice, oye, yo no me voy a complicar, simplemente voy a comprar todo el índice y a cambio pues voy a tener una comisión mucho más baja, en lugar del 2%, del 0,2%. Por lo tanto, yo te voy a entregar la rentabilidad menos esa pequeña comisión. Vale, y el libro más o menos trata de esto, pero la nueva formación que estás creando respecto a fondos indexados, inversión, ¿va sobre esto o tocas otras cosas? Sí, la idea es profundizar en cómo funcionan los fondos indexados para que alguien, sobre todo, tenga un plan paso a paso, un plan práctico, porque lo que me he dado cuenta es que mucha gente, incluso a pesar de saberlo, no arranca. Y yo creo que aquí también hay que tener seguridad. Porque sobre todo cuando vienen caídas, si no sabes lo que estás haciendo, si no sabes en qué estás invirtiendo y no estás convencido, por ejemplo, ahora en marzo-abril, ha habido una caída fuerte de la bolsa del 10-15% por el tema de Trump, de los aranceles. Y ostras, ahí surge la duda. O sea, si no tienes claro en qué estás invirtiendo, cómo funciona, qué hacer cuando hay estas caídas y cómo protegerte a ti mismo, pues es muy probable que acabes vendiendo en el peor momento y cagarla. Y ahí sí que es un problema. Entonces, la formación que estoy sacando de fondos indexados realmente es una formación sencilla. Es una formación sencilla de, oye, haz esto y lo otro y empieza a invertir cuanto antes, entiéndelo bien y olvídate. O sea, esto es automatizarlo, pero hay que hacerlo. O sea, muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero no arrancamos. Entonces, la formación esta que ha salido también un poco empujado por vosotros, porque era algo que a mí me pedían desde hace años mis lectores y llevaba tiempo pues posponiéndolo. Y he dicho, ostras, pues esto es una señal de que hay que sacarlo ya. De hecho, esta primera edición que voy a hacer va a ser una formación sencilla, económica, la gente lo podrá ver. Y esta primera edición la quiero hacer en directo, precisamente para poder ver un poco lo que la gente necesita y las dudas que tienen. Para luego ya la dejaré grabada y también la gente que entre en esta primera edición también la va a poder tener. Pero así me esfuerzo a hacerlo en directo. De hecho, a mí algo importante de todo esto es que lo que tú has dicho es un breve detalle, pero es muy importante. Cuando no sabes exactamente lo que estás haciendo, cuando vienen las vacas flacas que se dicen, cuando hay una corrección en el mercado, te empiezas a dudar de ti mismo y dices, coño, que estos 10.000 euros que tenía, que ahora son 6.000... Hostia, yo a lo mejor los aprovecho y los uso para, yo qué sé, para comprarme este coche que tenía pensado comprarme. Entonces, cuando tú lo entiendes, cuando tú haces una formación de este estilo, que la haces en un momento y que encima ya tienes esa información y sabes qué es lo que está pasando con ese dinero, te hace estar tranquilo cuando baja la bolsa un 30% porque dices,
si está claro que va a pasar. De hecho, mejor que pase esto porque es que está funcionando tal y como me ha explicado Carlos. Entonces, bueno, súper recomendada para todo el mundo que quiera aprender de fondos indexados. La dejaremos en la descripción y creo que es una muy buena forma de poder empezar este camino, que cuanto antes, como te has dicho, cuanto antes mejor. Y si hay alguien ha llegado a este podcast a escucharlo, da igual el punto en el que esté, será una buena señal para poder empezar. Una Genial. pregunta, ¿enseñarás también cómo comprar en directo? Es decir, cómo abrirte la cuenta, estos detalles más específicos. Sí, sí, sin duda. O sea, para mí lo más importante es que sea algo práctico. Vale. O sea, Qué guay. bueno, vosotros me conocéis que me gustan las cosas como muy al grano, muy paso a paso y sobre todo acción. O sea, no hablemos de teoría, sino hablemos de cómo lo hago realmente. O sea, voy a explicar cómo lo hago yo. Vale, genial, genial. Oye, pues para la gente que le interese lo dejaremos en la descripción. Si estás en Spotify también lo dejaremos en la descripción. Y a mí algo que me surge muchas dudas, hablamos siempre de fondos indexados, pero luego viene, yo por ejemplo me paso así, compré fondos indexados porque me fío de ti como de mi madre, pero te viene luego el típico chaval que te dice, tío, compra un ETF que es mucho mejor. ¿Qué es realmente un ETF y en qué se diferencia con un fondo indexado? Vale. A ver, un fondo de inversión y un ETF es bastante parecido. O sea, Vale. como hemos hablado, ¿no? Que tú en la bolsa puedes ir directamente comprando acciones o puedes hacerlo a través de un instrumento que junte el dinero de muchas personas. Entonces, ahí tenemos los fondos de inversión y los ETFs, que son bastante parecidos, pero tienen algunas diferencias fiscales y de cómo funcionan. Un ETF es como una acción a nivel fiscal. Vale. Vale. Y también de cómo funciona. Un ETF lo puedes comprar y vender en cualquier momento, ¿vale? Cotiza. O sea, cada segundo tiene un precio diferente. Un Vale. fondo de inversión, sin embargo, solo hace un cambio al día. O sea, tú no puedes comprar en este momento. O sea, si tú quieres comprar o vender, te tienes que esperar a que acabe el día. Vale. Que eso, para mí también es una ventaja porque hace que entres y salgas menos del mercado. De eso, ostras, no es que hoy estoy viendo que está cayendo un 3% y lo saco rápidamente, porque no puedes. Vale. O sea, mínimo vas a tener que esperar un día y normalmente 2 o 3, porque los fondos son un poquito más lentos. Vale. Entonces, para mí, hay quien le parece una ventaja y hay quien le parece una desventaja. Si vas a invertir a largo plazo, ese 1, 2, 3 días que te cuesta meter o sacar el dinero, pues no importa, y para mí es incluso mejor porque te protege de tus propias emociones. Claro. Y dices, ostras, está bajando, no lo puedo sacar. Es que mínimo tengo que esperar 2 días. Y luego, a nivel fiscal también hay cambios en España, que los fondos de inversión están mejor tratados fiscalmente. O sea, un ETF es como una acción que tú lo puedes vender en cualquier momento, pero cuando vendes, si tienes ganancias, tienes que pagar impuestos, tributas, más o menos un 20%. O sea, si tú has comprado y has vendido un ETF y has ganado 1.000 euros, por ejemplo, pues en la declaración de la renta te va a tocar pagar 200. Vale. Con los fondos de inversión, lo bueno es que los puedes mover, los puedes traspasar de un fondo a otro. Imagínate que dices, ostras, que es que ahora quiero un fondo más seguro, menos volátil, porque yo qué sé, me da miedo la bolsa o quiero ahora, o simplemente va pasando el tiempo y cada vez tengo más años y cada vez quiero unos fondos más seguros. Si tuvieras ETFs, tú tendrías que venderlos y tributar, que eso, pues ese 20% te va restando capacidad de interés compuesto, porque ese dinero se lo das a Hacienda. Vale. Sin embargo, los fondos de inversión te permiten traspasarlos de uno a otros sin tener que pagar impuestos, y eso a largo plazo es una ventaja bastante importante. La gente pensará, o algunas de las personas lo pensarán, ¿para qué quiero invertir a tanto largo plazo cuando tengo la jubilación? Cuando voy a tener un salario que me van a pagar a partir de los 67 años o lo que sea y ya voy a estar tranquilo. ¿Cuál es ese problema que no están viendo respecto a la jubilación? Bueno, si alguien está completamente seguro, dice, mira, yo voy a tener una pensión, eso va a ser suficiente y prefiero gastarme el dinero ahora. Si alguien realmente piensa eso, pues fantástico. Yo, por un lado, pues no me acabo de fiar de las pensiones. No creo, eso que dicen de que no va a haber pensiones, tampoco es cierto, pero sí que es cierto que cada vez tendremos unas pensiones más bajas, tendremos que trabajar durante más tiempo, tendremos que cotizar más. O sea, eso son matemáticas, es cómo funciona el sistema por la demografía que vamos a tener. Entonces, por un lado, pues yo no me acabo de fiar de eso, y Claro. por otro lado, yo quiero ser libre. O sea, yo quiero no depender del Estado y tener que jubilarme cuando quiera, cuando quieran ellos. Entonces,
básicamente es eso, o sea, el tener más independencia. No, mi padre, por ejemplo, ahora mismo tiene 61 años y joder, si le hubiera podido hacer este plan de inversión antes y poderse jubilar ya sin tener que esperar a cuando le dice el Estado que puede jubilarse, lo hubiera cogido esa carta ya. Porque la gente piensa, no, si total, tendemos en la vida en general a infravalorar lo que pensará nuestro yo del futuro. Nosotros nos pasa mucho con ponernos cosas que hacer en el calendario. No, el Sergio del Juan de octubre, seguro que le apetece hacer 3 charlas, un lanzamiento de IMP y no sé cuántas. Y luego al final acabamos dándonos cuenta de, joder, no podemos llegar a todo. Y lo mismo con la jubilación, la gente pensará, ¿qué más da jubilarme con 61 que con 66? Ya ves. Si son solo 6 años. No, es que en ese momento cada año, lo que dicen, ¿no? Cada vez pasa el tiempo más rápido cuando te haces mayor. Y a lo mejor esos 2 años que te da extra de vida, ya no valen los 300 euros al mes, valen muchísimo más que esa pequeña inversión que puedes empezar a hacer ya. No sé, es algo a reflexionar. Sí, a ver, aquí yo creo que hay que tener un equilibrio porque, claro, para llegar a tener una cartera importante cuando te vayas a jubilar, pues ha habido que invertir. No hay que invertir muchísimo, pero sí que hay que invertir durante mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, para mí es un pequeño bache inicial. Al principio, imagina alguien que nos escucha y dice, ostras, yo ahora gano 2.000 euros y, jolín, pues con esto vivo. Si voy a empezar a invertir todos los meses 200 euros, pues al principio lo noto. O sea, al principio noto, ostria, 200 euros menos. Pero dentro de un año seguramente te has acostumbrado. Y ya, oye, pues con ese dinero no cuenta, sobre todo si lo haces al principio del mes, como decíamos, y ya está, ya te has acostumbrado. Pasas unos meses que dices, ostras, tengo algo menos de dinero, pero es que eso a largo plazo es lo que dices, que es que cuando llegue el momento de la jubilación es que lo agradeceré y tampoco cuesta tanto. O sea, es tener esa factura, esto es la factura de mi jubilación, de mi futuro, ya está. ¿Y hay alguna manera, Carlos, de poder invertir en fondos indexados y tener una rentabilidad mensual? Es decir, poder sacarnos dinero de manera mensual. Porque en la cabeza como que si piensas que hay algo que te va a dar mensualmente, te sientes más tranquilo, en vez de pensar que en no sé cuántos años vas a tener millones de euros. Hay algunos fondos que sí que son de distribución. La mayoría de fondos son de acumulación, que quiere decir, las empresas en las que estamos invirtiendo indirectamente generan dividendos. O sea, un Apple, un Inditex, cualquier empresa, o sea, no todas las empresas, pero muchas de ellas generan dividendos. Cuando tú estás invertido directamente en el fondo, realmente esos dividendos tú los cobras, pero lo que hacen es reinvertirlos, ¿vale? De manera que la bola crezca más grande. Entonces, sí que hay unos fondos poco especiales que son de distribución y que te pueden pagar dividendos. Yo no los recomiendo porque son menos eficientes fiscalmente, lo que hablábamos. Vale. O sea, siempre que tú cobres, prácticamente con cualquier cosa, pagas impuestos. Total. Entonces, cuando tú cobras dividendos, sí, psicológicamente lo entiendo, que es más sencillo. Porque dices, ostras, esto me está dando frutos. Sí. Pero fiscalmente es menos eficiente. Porque vas a pagar impuestos y tu dinero va a crecer menos, vas a aprovechar menos el interés compuesto. Entonces, yo prefiero que sí que llega un momento en el que tienes que sacar el dinero. Incluso. Entonces, ahí a mí lo que me gusta es la regla del 4%. Que la regla del 4% viene de unos estudios que hicieron en Estados Unidos que dijeron ¿cuánto dinero puedo retirar de una cartera para no quedarme sin dinero? ¿Vale? Entonces llegaron a la conclusión de que sacando un 4% cada año, tú puedes vivir, me parece que era durante 30 años de manera muy segura. Y si bajas incluso a la regla del 3%, ya prácticamente yo te diría que puedes vivir de esa cartera de por vida. O sea, tú puedes sacar... Además, si hacemos el cálculo de lo que decíamos antes, si te da una cartera una rentabilidad, por ejemplo, del 7% y tienes una inflación del 3%, tu rentabilidad real es un 4%. Pues tú puedes sacar un 4% cada año Claro. y el dinero se mantiene, ¿vale? Entonces, yo es un poco la regla que tengo en la cabeza. De un 3 o un 4% puedo sacar cada año y que la cartera siga manteniéndose. Entonces, A mí hay un tema que me llama mucha atención y es la diversificación en países. Cuando miramos los países, lo típico, ¿no? Que dicen, bueno, no, hay que invertir en China porque está creciendo y todas las empresas están ahí. Y otra vez generar el mismo FOMO, pero de otra forma. Ahora, en vez de llamarse tipo de inversión, se llama país en el que inviertes. ¿Cómo lo ves tú esta diversificación en países y qué tendríamos en cuenta en este aspecto? claro, yo
Yo cuando empecé a invertir en fondos indexados, porque al principio yo empecé a invertir más en acciones individuales, pensando que podía ser más listo que el mercado, pensando que podía superarlo. Y cuando me di cuenta de que no y que había perdido bastante dinero, dije, vale, esto no es para mí, voy a ver cómo lo hago. Y me enamoré de los fondos indexados, mi estrategia ya son fondos indexados y dije, vale, dentro de los fondos indexados, ¿qué fondos? ¿Y qué distribución? Y llegué un poco a la conclusión que tú dices. Si ahora tengo que estar pensando qué país lo va a hacer mejor, qué país lo va a hacer peor, qué sector lo va a hacer mejor, qué sector lo va a hacer peor, pues ya estoy un poco en las mismas. Entonces dije, mira, yo voy a confiar en el mundo. O sea, evidentemente no puedo invertir solo en España, porque España es un 1 o 2% del PIB mundial. Y tampoco puedo invertir solo en China o solo en Estados Unidos, porque, o sea, viéndolo a toro pasado, es muy fácil decir, ostras, pues el país que ha ganado en los últimos años ha sido Estados Unidos, ahora parece que China está creciendo mucho, pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos 10, 20, 40 años. Por lo tanto, yo dije, mira, yo quiero invertir en todo el mundo. ¿Con qué proporción? Pues más o menos con la proporción que tienen en el mundo a día de hoy. Y también, de esa forma, si un país crece, pues tú también cada vez invertirás más en ese país, porque su ponderación dentro de la renta variable mundial también subirá. Y yo así lo hice, o sea, sin calentarme mucho la cabeza. Y si se cae la bolsa, Carlos, que imagino que te lo habrán preguntado una vez, si ahora se va toda la bolsa a cero, ¿qué pasaría? Sí, o sea, si hay una tercera, una cuarta guerra mundial y todo se va al garete, ¿no? A ver, cuando vienen caídas, siempre parece que esta vez sí, el mundo se hunde, que esta vez es diferente. O sea, esa frase de esta vez es diferente siempre pasa. Yeah. O sea, en cualquier crisis, en la crisis del 2007-2008, que había una crisis mundial muy fuerte. Y la gente decía, no, esto no lo hemos vivido nunca. Esta vez es diferente. Y al final pues hubo 1, 2, 3 años duros y luego la economía se recuperó y evidentemente la bolsa se recuperó con el COVID. O sea, con la pandemia... Se paró todo. Eso sí que era diferente, eso no lo habíamos vivido nunca. Yeah. O sea, eso esta vez es diferente, esta vez sí el mundo se hunde y al final, pues lo mismo. La economía se recuperó, la bolsa se recuperó. Yo creo mucho, esto ya es un poco creer en la humanidad, o sea, creer que cada vez el mundo es mejor. Yeah. Y cada año, pues hay menos pobreza, cada año el mundo es mejor. Y al final, yo creo que ahí sirve pensar que estamos invirtiendo en empresas, que las empresas, si no se recuperan, si no son competitivas, desaparecen. Entonces ya tienen un incentivo muy fuerte a mejorar. Y sí, pues hay una crisis, pero se adaptan. Entonces yo creo que estamos protegidos por ahí. Y en el supuesto caso de que esta vez sí todo se hunda, que el mundo de repente es comunista, todo el mundo es comunista, y nos quitan todo el dinero, pues vale, pues entonces... Da igual. Entonces el dinero que hayas tenido ahí igual te da. Sí. O sea, igual te da haberlo tenido invertido, que no haberlo tenido, que haberlo tenido debajo del colchón, porque ya no vale dinero. Total. ¿Hay perfiles de riesgo en el mundo de la inversión? Es decir, ¿le recomendarías la misma estrategia a una persona como nosotros que a ese hombre de 50 años que te dice si debería invertir? Por supuesto que hay perfiles de riesgo y que no hay dos personas iguales. Y aquí no solo... O sea, la edad es un factor, por supuesto, pero hay otros factores. Y de hecho, creo que uno de los errores más fuertes a la hora de invertir es invertir según lo que te ha dicho otro y no tener en cuenta tu perfil de riesgo. No, a veces incluso no serte sincero. Vale. O sea, lo que hemos dicho antes. Lo más rentable es la bolsa, ¿no? Los bonos o la renta fija son menos volátiles, pero también menos rentables. Quien llega al principio a la bolsa o dice, venga, me voy a abrir una cartera de fondos indexados, ¿qué perfil de riesgo quieres? Pues lo más arriesgado. O sea, cuanto más riesgo, mejor, porque me va a dar más rentabilidad. ¿Qué pasa? Que luego llega la caída fuerte, te cae la cartera un 20% en 3 meses y vendes en el peor momento. Entonces creo que ahí es bastante importante serte sincero
De hecho, la mayoría de plataformas cuando vas a contratar un fondo te hacen las preguntas y hay que responder de forma sincera. O sea, te hacen las preguntas para que realmente saber tu perfil de riesgo y que no pase esto. De hecho, aquí hay un fondo de inversión que en los años 70, 80 de Peter Lynch, que es uno de los inversores más famosos del siglo XX, y tenía un fondo que se llamaba el Magellan Fund, que tuvo una rentabilidad media anual del 29%. ¿Vale? Hostia. Del 77 al 90, o sea, no durante un año o dos, o sea, no fue flor de un día. Fueron 13 años con una rentabilidad media del 29%, o sea, es una barbaridad de rentabilidad. Sin embargo, la mayoría de inversores que tenían dinero ahí perdieron dinero. Dices, ¿cómo puede ser eso? Hostia. Pues porque compraban en el peor momento y cuando caía era un fondo muy volátil. Entonces no aguantaban esa volatilidad y vendían. Entonces cuidado, porque que sí, que la bolsa es rentable, pero que es volátil. Entonces, como no te hayas sido sincero y hayas dicho, no, yo lo más arriesgado que sí, que no pasa nada, que yo aguantaré las caídas. Sí. Bueno, luego cuando llegue un mes como el de marzo con Trump y tú tengas una cartera, porque hay que pensar también cuando tengas una cartera grande, a lo mejor ahora empiezas con 2.000 euros y dices, pues me da igual. Si cae un 20%, pues son 400 euros. No, tú tienes que pensar cuando tengas una cartera que va a llegar de 200, de 300, de 400.000 euros y te caiga un 10% y digas, ostras, que es que este mes he perdido 40.000 euros. Si no aguantaste en su día, ahora Claro. tampoco pretendas Y aguantar. cada vez se hace peor, porque cada vez tu Es más cartera es más complicado. grande. Claro. Entonces, súper importante Sí. tener en cuenta el perfil de riesgo. Una regla típica, pero que insisto, cada uno tiene que ver cómo se comporta cuando hay caídas, pero la regla típica te dice que es 110 menos tu edad, eso es lo que deberías poner en renta variable. Por ejemplo, si vosotros tenéis 20 años, pues 110 menos 20, 90, deberíais tener el 90% en renta variable, en bolsa, y el 10% en renta fija. Mi madre, por ejemplo, que tiene 67, vamos a redondear en 70, pues 110 menos 70 sería 40. O sea, debería tener un Qué 40% en bolsa y un 60% en renta fija. Y conforme pasen los años, pues cada vez menos en bolsa porque para tener menos volatilidad, menos Hostia, riesgo. Pues yo me he pasado de conservador, porque yo tengo 75-25. Bueno, pero está bien. O sea, si a ti eso te va a hacer aguantar bien las caídas, es mejor eso que decir, no, es que Sergio tiene un 100% y, ostras, es que está ganando más. Es que, claro, lo normal, la bolsa normalmente está subiendo. Ya. Pero cuando cae muy fuerte. Ya. Y otra pregunta que tengo es, hay un montón de plataformas para invertir, imagino que dentro de la formación explicarás cuál es la mejor y compararlas todas. También hay pros y contras, eso es. Sí, pues y yo no quiero saber cuál es la mejor, para eso que lo descubra en la formación, pero lo que sí que quiero saber es qué pasa si se va a la mierda la plataforma. Es decir, yo estoy invirtiendo en fondos indexados a través de X plataforma, yo por ejemplo lo hago con el banco que tengo el dinero porque las condiciones son buenas, pero ¿qué pasaría si ese banco se fuera o si esa plataforma se fuera al garete? ¿Dónde está mi dinero? Vale. Bueno, aquí hay distintos mecanismos de protección y de hecho cada vez está todo más regulado por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y está muy bien, porque no te diría que es imposible que pase algo con ese dinero, pero es ya muy difícil, porque está todo, sobre todo si inviertes en una plataforma que está regulada, que deberías fijarte lo primero en eso, ¿no? Entonces hay distintos cortafuegos. Por un lado está tú siempre vas a tener un poquito de dinero en liquidez, como si fuera una cuenta bancaria, y eso está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, que hasta 100.000 euros. Que eso era otra cosa que también íbamos a comentar. El dinero que tú tienes en cualquier cuenta bancaria en España está protegido por este fondo hasta 100.000 euros. Y de hecho tú podrías tener varias cuentas y dices, ostras, es que no me fío y tengo... o sea, puedes tener varias cuentas y cada cuenta, el Estado, digamos, te cubre hasta 100.000 euros por cada cuenta. Vale. Luego, el dinero que está invertido en los fondos, hay otro fondo que se llama el FOGAIN, el Fondo de Garantía de Inversiones, que te cubre también hasta 100.000 euros. Y nuevamente, si alguien no se fía nada, pues puede tener distintas cuentas para tener 100.000 euros en cada cuenta. Y luego, pues lo que es la plataforma, también hay que entender que no tiene tu dinero. O sea, siempre hay un depositario que se llama,
O sea, no quiero decir el nombre de ninguna plataforma, pero el dinero no lo tienen ellos. O sea, ellos simplemente son intermediarios, pero no les dejan acceder a ese dinero. Precisamente por esto, para que en caso de quiebra esté todo separado. Ah, bueno, entonces perfecto, ¿no? Me refiero, es casi 100% seguro de que no te va a pasar nada. A ver, lo que puede pasar es que caiga el valor que caiga el precio de los fondos, eso sí. O sea, una cosa es seguridad en caso de quiebra y otra cosa es seguridad en caso de que caiga la bolsa. Ahí, pues... Sí, claro, eso está claro. La rentabilidad, imagínate que la tenemos o sea, hemos estado 30 años invirtiendo todos los meses, ha habido una rentabilidad, hemos generado un beneficio, pero claro, hasta que no saquemos el dinero no hemos materializado ese beneficio. ¿Cuál es la estrategia para retirar el dinero? ¿Hay alguna forma más correcta que hacerla de otras? ¿Hay alguna forma de analizar la gráfica y decir, vale, es un buen momento ahora o me espero 6 meses a sacarlo? ¿Qué recomendarías en este protocolo para ir sacando ese dinero? Si se hace todo a la vez, si no, ¿qué podemos decir al respecto? Vale, pues te cuento la idea que tengo yo para el momento en el que me toque sacarlo. Siguiendo con la idea de que nadie sabe lo que va a pasar, para mí el intentar predecir, ostras, este es un buen momento porque ha subido y entonces lo voy a sacar aquí, para mí no es la correcta. O sea, yo asumo que no tengo ni idea de lo que el mercado va a pasar, entonces yo lo que haré es, con esa regla que hemos dicho del 4%, empezar a sacar un 4% como máximo cada año. Si puedo menos, porque mi cartera es lo suficientemente grande, mejor. O sea, si puedo sacar un 1%, pues todavía más seguro, porque esa cartera incluso va a seguir creciendo un montón. Entonces, yo te diría que esa es la estrategia. Sacar como máximo un 4% cada año. Bueno, también depende de cada uno. O sea, si alguien dice, no, es que a mí no me importa quedarme sin dinero, o sea, voy a hacer una proyección voy a empezar a sacar a los 65 años y me da igual, pues dentro de 25 o 30 años quedarme sin dinero, pues puede sacar más de ese 3-4%. Claro, pero si la regla esa del 4% dice que se va a regenerar en sí misma la cuenta sola, podría sacar más. Y puedes sacar antes. Por otro lado, ¿no? Es decir, es verdad que no sacas una cantidad suficiente como para que te cambie la vida o para sostener gastos, pero sí que puedes ya tener un sobresueldo antes de lo que tú te esperabas, ¿no? Totalmente. A lo mejor sacarlo en vez de con 65, con 45 o 50 años. Totalmente. Hay otras opciones, a mí no me gustan tanto porque al final te van a dar menos dinero, pero te lo aseguran. O sea, tú puedes comprar lo que se llama un seguro de rentas, ¿vale? Que tú dices, oye, yo quiero cobrar el resto de mi vida 2.000 euros. Eso, no sé, habrá que hacer el cálculo dependiendo del tipo de interés en ese momento, pero a lo mejor eso te cuesta, dependiendo de tu edad también, pero a lo mejor son 600.000 euros. O sea, yo pongo 600.000 euros. Si tú quieres tener total seguridad, entonces yo quiero, toma esta cartera, la vendo y tú me prometes, eso se hace con aseguradoras, precisamente, que te aseguran cobrar un dinero todos los meses el resto de tu vida. Si alguien dice, oye, yo es que quiero tener la seguridad de que si vivo 120 años, no quedarme sin dinero. Eso existe. Hostia, es una apuesta, ¿no? Es Sí, una sí. apuesta porque si mueres antes, Claro. has palmado dinero y si mueres más tarde, puedes ganarle dinero a la aseguradora. Totalmente. Joder. Sí. El día que saques dinero de tu fondo harás alguna comida o algo, ¿no? Hombre, claro, lo celebraremos. Otro tema muy interesante que ya es más a nivel filosófico con el dinero es el dinero para qué sirve. Hay que sacarlo porque hay que usarlo. Yo estaba pensando ahora, digo, me da igual morirme con 2 millones que con 3 millones, que 4 millones. Al final es, después de una vida, haber usado el dinero en cosas que no sé, que ha surgido algo de efecto en mí mismo. ¿Has tenido algún momento de reflexionar en cuanto a eso, en que te habías obsesionado demasiado en sacarle rentabilidad al dinero? Sí, o sea, mi foco durante muchos años fue conseguir esa libertad financiera. Yeah. O sea, mi libertad financiera vino de los fondos indexados y también de los inmuebles, ¿no? De conseguir tener suficientes ingresos pasivos como para no tener que trabajar. Pero llega un punto que, claro, lo consigues y dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque has estado tan obsesionado con eso que te quedas sin ese objetivo, ¿no? Y ahí, bueno, un libro que hemos comentado bastante, que es el de Morir con Cero, y me cambió, lo leí hace 3 o 4 años, y me cambió bastante la forma de pensar. Y este libro, para mí el principal aprendizaje que te da es que el negocio de la vida no es acumular dinero, sino acumular experiencias. Ya ves. Porque al final tú vienes con 0 euros y te vas a ir con 0 euros, no te puedes llevar el dinero a ningún sitio. Entonces, sí que me cambió bastante ese punto, el de decir, ostras, no
no postergar experiencias. No decir, no, ostras, voy a guardar este dinero por si acaso, sino, ostras, que es que cuanto antes hagas esta experiencia, mejor. Por eso, yo sobre todo con experiencias, sí que intento, cuando sale, hacerla. Por ejemplo, este viaje a Argentina, a Buenos Aires, pues que dijisteis, vamos a Buenos Aires, ¿quieres venir? Sin duda. O sea, yo si puedo, todo eso más que bienvenido. Son como dividendos, ¿no? Que comentaba en el libro, que era muy gracioso. Era que paga dividendos y cada vez incluso con más interés compuesto, porque yo escucho a mi padre hablar de sus experiencias con 30 años, madre mía. Ya ves. Es verdad, es como que eso te cada vez muchísimos más, años. cada vez lo valoras más, esa experiencia. Claro, sí, o sea, fijaos en el viaje que hicimos a Colombia hace 2 años. Pues todavía seguimos recordando cosas. Total. O sea, cuanto más tiempo haya por delante, más tiempo para recordar esas anécdotas, para reírte, para compartirlas y también para los aprendizajes que te haya podido dar eso. O sea, ese viaje mejor hacerlo con 20, mejor que con 40 y mejor que con 60. De hecho, una cosa buena que tiene Carlos, que es como un Excel, pero de experiencias, es que siempre hace una lista de anécdotas de cada viaje y eso es brutal porque a lo mejor tú te acuerdas, mi padre se acuerda de esas experiencias, pero a lo mejor hay un montón de anécdotas que no se acuerda y que si las acordás se reiría muchísimo y haces hasta una lista de anécdotas para poder hacer esto, que es muy interesante. ¿Cuándo comprarme o si deberíamos comprarnos en la propia casa en la que vivimos? Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que son finanzas de lo que es psicología. Porque muchas veces con muchos asuntos relacionados con el dinero, y este es uno claro de ellos, no está tan claro dónde está la separación, ¿vale? Y no todo es dinero. De la misma manera que no todo es emociones y no todo es lo que me apetezca en cada momento. Cada uno ya sabe de qué pie cojea, ¿no? Yeah. Entonces, en cuanto al tema financiero, el tema de la casa, yo he sido bastante crítico con eso, porque creo que muchas veces la gente se compra una casa porque se deja llevar por las emociones, pero no hace ningún número. Y dice, ostras, que si yo en lugar de comprarme esta casa invierto en otra cosa y mientras sigo alquilando, financieramente tiene más sentido, acabo con más dinero, vivo también algo más libre porque no tengo esa hipoteca y esa obligación de estar en esa casa durante los siguientes 30 años. Entonces yo creo que ahí hay que hacer números. Pero normalmente la casa donde tú quieres vivir no es lo más rentable. Porque a lo mejor, pues, no sé, yo hago ejemplos de lo que es mi casa, ¿no? Que es una casa que pago 1.000 euros al mes de alquiler, 12.000 euros al año, y que costaría, si la quisiera comprar, 400.000 euros. ¿Vale? Entonces es una rentabilidad del 3%, una cosa así, quitando gastos y tal, una rentabilidad muy baja, de menos del 3%. Entonces mi planteamiento es, oye, si yo soy capaz en mis inversiones de sacar el doble de eso, claro, pues lo hago y pago el alquiler como un gasto. También te digo que esto no es válido para todo el mundo. De la misma manera que decíamos antes, ostras, que el obligarte a ahorrar te hace pues que vayas metiendo ese dinero y que tengas esa constancia. Hay gente que ve la casa como una forma de invertir y de ahorrar, que dice, no, yo es que no me planteo invertir en nada. A mí eso de la bolsa yo no lo entiendo y no quiero. Me da miedo. Pues ostras, si no vas alquilar es tirar el dinero. Sí, si no vas a hacer otra cosa. Si te planteas hacer otra cosa mejor, entonces no es tirar el dinero. Pero entre no hacer nada o comprarte tu casa, compra tu casa. Claro. O sea, eso te obliga a ahorrar y ojo, que el patrimonio de la mayoría de familias españolas está en la vivienda y gracias a que está en la vivienda. Yeah. Porque a lo mejor compraron en el año 80 una casa de 3, 4, 5 millones de pesetas, que son 20.000, 30.000 euros, y hoy en día esa casa vale 300.000. Entonces, qué bien. O sea, de hecho, sí, o sea, para mí invertir en vivienda sí que es importante. La pregunta es si inviertes en tu vivienda o en otras viviendas para alquilarlas. Pero esa posibilidad que nos da el banco de poner la mayor parte del dinero para construir nuestro patrimonio, en definitiva, ya sea nuestra propia vivienda u otras, es brutal. De hecho, es importante engancharse a esa rueda de la propiedad. Quien no el problema ahora de los jóvenes, muchos jóvenes en España, es que no son capaces
de engancharse a esa rueda, porque no han conseguido suficientes ingresos, no han conseguido suficientes ahorros como para dar esa entrada. Personalmente, esto es una opinión personal, creo que también es porque piensan en la casa de sus sueños. Ostras, esa casa que vale 250, 300.000, ostras, no tengo dinero, no tengo todavía la entrada. Para mí, lo inteligente sería, oye, empieza por algo más pequeño, algo más sencillo, incluso una vivienda que sea de alquiler, pero ya te enganchas a esa rueda. Porque a lo mejor una vivienda de 100.000 euros, pues con 20, 25.000 euros puedes dar esa entrada, que a lo mejor eso sí que lo tienes, pero no tienes para la casa de tus sueños. Pero dentro de 5 años, gracias a que te metiste en esa vivienda, que se ha ido revalorizando, que has pagado parte de la deuda, que has podido ahorrar un poquito más, gracias a ese empujón te ha dado es un trampolín para ya, dentro de 5 años, meterte en la casa de tus sueños. De hecho, a mí, viéndolo físicamente, me cambió mucho cuando, siguiendo tu metodología, conseguí invertir en mi primer piso, que dije, hostia, este dinero que me está dando cada mes me está ayudando a pagar una parte de mi nuevo alquiler, que a lo mejor, aparte, lo bueno de tu metodología es que, como son pisos pequeños y son pisos que puedes comprar bastante cantidad, en cierta parte también diversificas el riesgo de los pisos porque, o sea, sin irte más lejos, barrios hiper ricos de Los Ángeles se vieron todos tirados al suelo por una pedazo de incendio que hubo. No creo que pase eso en España ni que suceda algo tan catastrófico, pero que puede pasar. Al igual que pasó lo del apagón, que nadie se lo esperaba y de repente todo el país estaba apagado durante casi un día entero, ¿no? Entonces, también es una forma de diversificar, de, oye, has comprado tu casa, sí, pero como haya un problema en el suelo que tú no has mirado bien, que de repente se abra el suelo, hay una cacho de reforma, o sea, te pilla con el agua al cuello y a lo mejor te puede suponer un problema. Entonces, por esa parte del otro lado, ya no solo de rentabilidad, sino de diversificar riesgos, también me parece una buena idea, porque ya no es todo mi dinero y todo mi futuro, que a mí me agobia mucho eso, todo tu futuro está puesto en un lugar, sino que, oye, no, lo tengo en varios y estoy viendo ahora esta que me gusta mucho y si más adelante tengo el dinero para también esta casa comprarla, también la compro, ¿no? Es una forma también de diversificar ese riesgo que lo veo muy interesante. Sí. Qué bueno, Carlos. Otro tema que creo que podríamos hablar, que no es de economía, pero eres muy bueno también, es hábitos para organizarse. Yo me estaba apuntando varios hábitos que ya hemos implementado en nuestras vidas gracias a ti, que es, mira, lo tengo aquí, tener 2 cargadores, uno en el sitio donde trabajas, cargador de ordenador, y otro en la mochila. Así no tienes que ir pensando de si me lo he dejado o no me lo he dejado. La cerradura inteligente. La cerradura inteligente básicamente es que va con el móvil, tú te conectas y la abres sin tener llaves. Entonces te olvidas de llevar las llaves, si me las he dejado o no me las he dejado. Otra que tengo aquí es la colonia en la entrada. Tener la colonia en la entrada. Yo cambié ese hábito y entonces cuando te vas a ir de casa la tienes en la entrada y te echas y va muy bien. Y por supuesto el Excel de contabilidad. ¿Qué más hábitos le recomendarías a las personas que te vengan a la cabeza que te hacen la vida más fácil? Qué bueno, qué observador, sí. Bueno, o sea, sí, o sea, todos esos hábitos van en ponerme las cosas más fáciles y más obvias, ¿no? El libro de hábitos atómicos te habla mucho de esto. Por ejemplo, lo de la colonia es, ostras, veía que o sea, yo intento ver en mi día a día cuál es el problema que tengo y ver cómo ponerle solución. O sea, de la colonia decía, ostras, es que muchos días no me acuerdo porque la colonia estaba en el baño y cuando voy a salir pues ya se me ha olvidado. Pues no sé, otros hábitos que puedo tener es al finalizar la semana, el domingo o el lunes, hacer un repaso de la semana. O sea, yo lo hago muy sencillo. Pongo, también basado en James Clear de Hábitos Atómicos, pongo cosas que han ido bien, cosas que han ido mal y cosas que he aprendido. Simplemente eso. Eso. Y luego también hay algunas cosas que me daba cuenta de, ostras, esta semana no he hecho esto, no he hecho lo otro y son importantes para mí, según lo que he planificado a principio de año o cada trimestre, pues voy a mirarlo cada semana si lo he hecho. Por ejemplo, pues ¿cuántos días he ido al gimnasio? Pues ahí lo apunto. Cada semana digo, vale, ¿cuántos días he ido? ¿Con qué amigos he estado? Porque para mí es importante, pues, hacer un seguimiento de amigos, que si no hay veces que tu día a día te lleva. O, oye, ¿he visto a mi madre o a mi hermana esta semana? ¿Sí o no? He tratado de expresar lo que siento, que es un problema que tengo, pues sí o no. Qué bueno. Esas cosas pues las hago en ese repaso semanal. Y luego otra cosa que también a nivel de organización es tratar de trabajar por bloques. No siempre lo consigo, todavía estoy luchando con eso, pero por ejemplo los martes es mi día de responder correos. Vale. Y ese día pues dejo los correos limpios y el resto de la semana no miro el correo. Cosas así.
Hablando de un tema más filosófico, hiciste un viaje cuando dejaste tu trabajo, que creo que fue el trabajo de inversor, para encontrarte. No solo es la pregunta de si lo recomendarías hacia otras personas, sino también qué aprendizajes te llevaste y cómo viviste esa época, porque creo que no, por ejemplo, Juan le pasa que no ha tenido un viaje solitario y es verdad que a lo mejor está en un punto en el que ya ni le hace falta porque ya ha crecido mucho. Yo sí que hice un viaje en su día, o hice 2 viajes en su día que sí que me ayudaron mucho, pero eso el tuyo fue una locura. Tú te pegaste, creo que fueron un año, que luego al final se acabaron convirtiendo en más porque te consiguiste un trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y si se lo recomendarías a todo el mundo? Guay, sí. O sea, esto fue cuando yo tenía, sí, yo creo que un poquito menos que vosotros, 22, 23. Yo había acabado la carrera, estaba trabajando en bolsa, en BBVA, y bueno, ese trabajo a mí me gustaba, o sea, no era lo típico de me he quemado y necesito huir. Llevaba un año trabajando, me gustaba, era un trabajo chulo, que era lo que siempre había soñado, el trabajar en la bolsa, pero ahí como que dije, ostras, me daba miedo, sobre todo, despertarme con 40 años y decir, joder, se me ha pasado como los mejores años de mi vida, y veía a mis jefes y decía, ostras, pues no sé, sinceramente, no sé si quiero ser como ellos. Entonces dije, bueno, aprovechando que he ido más rápido que la mayoría de mis amigos, porque mis amigos todavía estaban en mitad de la carrera, pues no, yo ya estaba ahí trabajando en un mundo súper serio, dije, creo que me he ganado el derecho de tener un año en el que no crecer profesionalmente. Qué bueno. De decir, quiero probar qué más hay. Y luego, oye, en el peor, o sea, si dentro de un año veo que la bolsa, que eso era lo que más me apasionaba, pues vuelvo. Yo creo que podré encontrar un trabajo. Tendré 24 años. Tampoco me he perdido mucho tiempo. Pero sí que yo sentía que había crecido mucho profesionalmente, académicamente, etcétera, pero me faltaba esa parte de crecimiento personal. Y yo sentí que el hacer cosas diferentes, el tomarme ese año, no de año sabático, no me gusta llamarlo sabático porque no fue sabático de sentarte en el sofá, sino sabático activo, de hacer cosas que me sacaran de mi zona de confort y que me permitieran, pues, crecer personalmente. Entonces ahí pues me fui a hacer el Camino de Santiago, me fui a un retiro de meditación y luego me fui a viajar por el mundo. Primero a Asia y luego a Latinoamérica. Y yo te diría que ese viaje pues, me cambió la vida realmente, porque me permitió sacar a la luz una parte de mí que no era posible. O sea, si seguía en mi círculo, si seguía en España. El otro día hablábamos también de que cuando hablas en otro idioma te cambia de personalidad, literal. O sea, cuando yo hablaba en inglés es que era otra persona. Y a veces dices, no, es que quiero cambiar. Pero eso es bastante... Creo que cambiar en el mismo entorno es muy complicado. Total. Cuando tú te vas fuera, si te vas a, yo qué sé, a Japón, a Tailandia, a Indonesia, y estás ahí rodeado de un montón de gente que no te conoce, literal, es mucho más fácil reinventarte y decir, hostia, voy a probar a... A partir de ahora soy extrovertido. Exacto. Literalmente. O sea, a partir de ahora, pues veo a alguien que no lo conozco y le digo, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? ¿Y qué haces aquí? Eso, si tú no tienes esa personalidad y sigues con el mismo círculo, es muy diferente, es muy difícil hacerlo. Entonces a mí ese viaje me dio la oportunidad de cambiar cosas que quería cambiar y de ver que era capaz de hacer cosas que pensaba que no. Entonces ese viaje me hizo mucho más social. Ahí escribiste el libro, ¿verdad? En ese viaje. El libro lo escribí entre los 2 viajes. Ah, vale. Fui a Asia, estuve 3 meses. Joder, 3 meses, se dice rápido, ¿eh? Sí. ¿Y que ibas con una mochila o cómo ibas? Sí, una mochila de 7 kilos. Wow. Sí. Y luego volví a España por Navidad. Y de hecho estuve dudando si irme de viaje o ahí también te viene un poco el peso de la conciencia, ¿no? De ostras, igual debería ponerme ya a trabajar, que sí, he estado 4 o 5 meses haciendo aquí un poco el tonto, pero igual ya tengo que ponerme a trabajar. Pero algo dije, ostras, no lo voy a hacer porque entonces dentro de un año voy a tener la misma duda de, ostras, tendría que haber seguido, tenía que haber completado ese año. Entonces dije, no, me voy a ir a Latinoamérica. Y ahí tenía como mes y medio antes de irme. Y sí que, pues lo que os decía antes, quería ayudar a mis amigos a saber lo mínimo sobre inversión, sobre finanzas en su vida. Y quise hacer una guía muy sencilla, que luego se convirtió en Independízate de Papá Estado, porque dije, ostras,
creo que lo puedo subir a Amazon. También en la búsqueda esta de, ostras, de tener más ingresos, de tener algo más que mi trabajo, pues dije, pues lo voy a subir a Amazon a ver si funciona. Y, oye, alguien lo comprará y algo de dinero de royalties me entrará. Y ahí fue cuando ya publiqué Independízate de Papá Estado, y luego me fui a Latinoamérica a continuar un poco el viaje. Lo único que luego, pues ahí conocí a un emprendedor español que había montado un e-commerce y me gustó mucho pues lo que hacía, y acabé quedándome 2 años en Chile principalmente, y luego 6 meses en México. Joder, tío, menudo cambio de vida en un solo viaje, ¿eh? Sí, tío. Algo que me gustaría que compartieras es, cuando haces estos checks semanales o check anuales, ¿qué te preguntas que te gustaría conseguir? Fuera de lo profesional, porque cuando llegas a tal éxito profesional ya las preguntas son más a nivel de vida. ¿Qué preguntas te haces de, oye, este próximo año, ¿en qué me quiero fijar? ¿O en qué quiero poner foco? Es una buena pregunta, tío. Y no te creas, tampoco lo tengo muy claro. Es cierto que llevo un tiempo. Yo creo que en el anterior podcast también me lo preguntaba, de cuál es el siguiente paso. Claro. Y es cierto que sigo preguntándomelo. O sea, no tengo la respuesta. Lo que trato es de hacer cosas que me gustan o que me llenen el 80% del tiempo. O sea, soy consciente de que el 20% del tiempo pues hay compromisos, hay momentos que querría hacer otra cosa, claro, pero sé que es parte del camino y, o sea, estoy súper agradecido de la vida que tengo y bueno, también viendo el siguiente paso. Muy bien, tío. Carlos, muchísimas gracias, tío, por estar en Tengo un Plan. Un placer, chicos. Me ha encantado la entrevista y nada, un lujo poder pasar tiempo con vosotros. Muchísimas gracias, chicos. Las personas que habéis llegado hasta aquí, compártele este episodio a alguien que le interese, que bueno, después de lo que hemos hablado yo creo que le interesa a todo el mundo. Recuerda, valora con 5 estrellas si estás escuchando esto, suscríbete y dale me gusta si estás en YouTube, y nos vemos pronto. Chao. Adiós.